Listo. Ok. Manacil, ¿no tuviste que pedir permiso? Ahí están entrando. Ok. Sí se tarda uno un tiempecito en conectarse y reconectarse. ¿Sigue haciendo ruido? Mucho. Sí, ponle, calla el micrófono. Eso. Ahí estamos. Ana Rita ya llegó, hermano Jonás también, dice. Se está conectando. Es todo un procedimiento esto, ¿eh? Ahí está hermano Jonás. Muy bien. Ahí estamos, otra vez. Listo. Sí, ahí el detalle es que por alguna razón no se están conectando tan fácil los demás. Tan rápido. ¿Verdad? Sí. Sí, esta es una de las razones donde definitivamente convendría tener un paquete que nos diera tiempo indefinido, ¿no? Sí. Ese es el punto. Pero bueno, mientras, como dice la hermana Rita, es el recreo, ¿no? Hay que ir por el café y las galletas. Exacto. ¿Verdad? Cuando menos para darle hambre al que no trajo galletas. Pues sí, porque cómo las vamos a compartir, ¿verdad? Pues sí. Vamos a estar como en el anuncio de las canelitas, ¿no? De que... y el otro nada más se sabe. Ok. Sí, se saborea. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está el hermano Jorge también, ya ahí viene. Ok. Bueno, pues sí, este es el defecto de este sistema, que en un momento dado no es tan sencillo de ver. Muy bien. Bueno, entonces estamos nosotros ahorita con la cuestión de los 5 solas, ¿no? Entonces estábamos comentando que de estos 5 solas... Buenas tardes. A ver, ahí está el hermano Alejandro. Sí, ok. Yo lo que no me acostumbro es para pasar de un lado al otro, entonces de repente me distraigo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Muy bien. Les comparto nuevamente la presentación. Ahí está, sí. Ya lo vemos. Entonces estábamos diciendo de estas 5 solas. Sola Escritura, solo Christus, sola Gratia, sola Fide, soli Deo Gloria, ¿ok? Y empezamos con sola Escritura. Tomamos Gálatas 1 del 6 al 10 y hablamos de la perversión del Evangelio. Segunda de Timoteo 3, 16, que nos habla de toda la Escritura. Y ahora vamos con segunda de Pedro 1, 3. ¿Quién tiene esa cita, por favor? Amén. ¿Te alcanzó a escuchar? Sí, dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Están ahí? Ahora fui yo el que no escuché, como que se nos está cortando el sonido, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Qué nos dice esta cita acerca de la palabra? Estamos hablando de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Amén. Dice que se nos está dando todo esto mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
¿Ven? Entonces, aquí la cosa es que la palabra del Señor, la Biblia, es la que tiene esta revelación, este conocimiento. ¿Sí? Si nosotros en un momento dado tomamos otra fuente, realmente nosotros estaríamos haciendo algo que no sería lo adecuado, ¿no? Porque nos estaríamos saliendo de aquel escrito, de aquel único escrito que conocemos que contiene toda esta verdad revelada. ¿Ok? Manatomi, no la había yo visto, que Dios le bendiga. Qué gusto de verla. Muy bien. Entonces, esta vez acerca de la sola escritura. En esta diapositiva tenemos un cromo clásico de la famosa dieta de Worms. Esto es en Alemania. El hermano Martín Lutero fue traído a este concilio y en él se le pidió que se retractara de sus escritos, de la mayoría de sus, bueno, de una buena parte de sus tesis, en el sentido de que en estricta teoría, pues él había insultado la autoridad de la iglesia. ¿Sí? Entonces, al suceder esto, el hermano, él asiste y la realidad era que lo que querían era quemarlo. ¿Sí? 100 años antes de Martín Lutero, otro hermano que presentó postulaciones muy semejantes, Juan Hus, fue quemado en la hoguera. ¿Sí? Por ahí estaba yo leyendo que en el caso de Juan Hus le dieron un salvoconducto y sin embargo lo quemaron. En cambio, a Martín Lutero no le concedieron todos los salvoconductos necesarios y sin embargo el Señor le conservó la vida. Entonces, el Señor tiene un plan y nos va dejando ver cómo Él pues se va manifestando, ¿no? Ahora, aquí el detalle es si nosotros como iglesia en el día de hoy seguimos firmes en estos principios que estamos leyendo. Fíjense ustedes, cuando se establece este principio de solo escritura, nosotros como creyentes estamos determinando que solo lo que está en la escritura debe de ser la base fundamental de nuestra fe. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿realmente es así? ¿O no será que en la actualidad las constituciones de nuestras asociaciones de repente empiezan a tener más peso, aunque contradigan lo que dice la Biblia? Es algo que tenemos que evaluar, ¿sí? Por eso en alguna ocasión yo les he comentado que todo lo que nosotros hacemos en la iglesia tiene que tener un respaldo o una fundamentación bíblica. Si no lo tiene, entonces quizás lo que está pasando es que estamos siguiendo la tradición que nuestra misma denominación ha establecido, ¿sí? Y entonces de repente pues nos vamos a encontrar con cosas interesantes, vamos a llamarle de alguna manera, ¿no? Como por ejemplo aquellos hermanos que no reconocen que el Señor haya dado dones o que consideran que aunque se hayan dado los dones, ya no están activos en la iglesia actual, ¿ok? Entonces le están mochando una parte de la escritura. O aquellos que ya no se dirigen al Padre, sino todo lo piden a Jesús. Les decía yo, es una doctrina de solo Jesús, ¿sí? O incluso aquellos hermanos que tratando de regresar a la escritura, pues se están metiendo más en la ley, en el Antiguo Testamento, los mesiánicos, y están dejando las partes de la gracia que a nosotros nos permiten ver que no estamos bajo la ley. Entonces, si ustedes se fijan, la cosa es que este principio de solo la escritura y que costó sangre de muchos de los hermanos y que puso en riesgo al hermano Lutero, pues tiene una función fundamental para nosotros como iglesia, que es basarnos exclusivamente en la Biblia. Amén. Muy bien. Les voy a leer esto porque seguramente lo van a ver muy chiquito, muy reducido, pero son unas frases que Martín Lutero ocupó el día que lo citaron allá y que le dijeron, a ver, todo esto escribiste, tienes que apurar, tienes que desdecirte, porque si no, estás fuera de
de la gracia de la iglesia, ¿no? Entonces, él en ese momento les dijo, ya que su más serena majestad y todos sus príncipes, le hablaba al emperador, requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Fíjense nada más qué palabras son las que da el hermano Martín Lutero al emperador, ¿sí? De todo esto hay una magnífica película que es de producción alemana y que se llama Lutero. Yo creo que ya ustedes ya la han visto. ¿Será? Yo medio la he visto, o sea, no la he visto completa porque está un poquito larga, ¿no? Es más o menos, lo que pasa es que toma bastantes partes de la historia y entonces ahí yo sí la llegué una vez a ver, pero la verdad, sí la sentí un poquito medio, a lo mejor porque no estaba yo preparado para verla, pero la sentí un poquito medio tediosa. Muy bien. Entonces, como que dije, híjole, la verdad sí como que me aburrió al principio, pero bueno, no sabe por demás volverla a ver, ya con este tipo de información, para que ahora se enriquezca uno más o menos de cómo él se manejó. Claro, qué bueno, Sam, que lo comentas porque se les va a quedar de tarea. ¿Verdad? Va a ser emocionante la tarea. Muy bien. A mí me gustó mucho porque aparte de que está, o sea, está muy bien hecha, muy de época, vamos a decirlo, los actores son de primera. El actor que hace de Lutero es Joseph Fiennes. Ese señor Joseph Fiennes trabajó con Gwyneth Paltrow en una película que se llama Shakespeare enamorado, o sea, ya a nivel de Hollywood. Se ha hecho varias películas así. Y más o menos para que lo ubiquen, él es hermano del actor que sale en Harry Potter haciéndole del malo, de Lord Voldemort. ¿Sí? Hermano del que sale con... De hecho, él es el que hace de Shakespeare en esa película, ¿no? Exactamente, en Shakespeare in Love, él es Shakespeare, Sí. es William De Shakespeare. Shakespeare. Ajá. Entonces es un hombre muy, muy dinámico. Y Sí, lo he visto. no me acuerdo ahorita el nombre del actor que le hace pues, padre espiritual de Martín Lutero, pero también es un actor famoso, seguido lo vemos en algunos spots porque él estelarizó a Hitler me parece que la película se llama La Caída. Pero en fin, son actores muy buenos, pero aquí lo interesante es que el guión es histórico. Y de acuerdo a la historia, que es innegable aún para la gente católica, el cisma o la división de la iglesia se lleva a cabo precisamente cuando Martín Lutero es enviado por su prior, por el abad, digamos, de su orden, a doctorarse en teología. Entonces, es impresionante porque déjenme decirles que entonces la Biblia estaba restringida a un cierto número de personas con una educación elevada, porque las escrituras o estaban en latín o estaban en griego, ¿sí? No había la escritura en la lengua común. Entonces, cuando Martín Lutero es llevado a estudiar las escrituras y él se encuentra todas estas diferencias, pues él se da cuenta, como nosotros también lo hacemos ahora, que o le hacemos caso a la Biblia o le hacemos caso a la gente. Y hacerle caso a la Biblia es hacerle caso a Dios, y hacerle caso a la gente, pues la verdad es todo menos hacerle caso al Señor, ¿no? Entonces, los concilios, las tradiciones y demás que los papas establecen, en un momento dado empiezan a mostrar esas contradicciones. Y bueno, si leemos historia de la Iglesia Católica, nos vamos a encontrar cosas terribles. Había algunos papas que excomulgaban a su antecesor, ¿sí? Hubo por ahí un papa
que como se le murió el anterior papa, que era su archienemigo, se le murió, no le pudo hacer nada, lo mandó sacar de la tumba, vestir con sus pues hábitos, con todo, con su mitra y todo, y así en plena putrefacción le corrió un juicio. Y como obviamente perdió el muerto, ¿verdad? Porque no se podía defender, pues entonces lo condenó a ser arrastrado por caballos. Entonces amarraron al cadáver ese, lo arrastraron con caballos por toda la ciudad. Entonces, qué barbaridad, es una historia de poder impresionante. Ahí están también los Borgia, ¿sí? Y tantas gentes que hicieron tantas declaraciones extravagantes como Bonifacio VIII o Juan XXII. Entonces, allí entraría también otra cosa interesante que leer. No sé si ustedes están enterados del libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, de un autor que se llama Ralph Woodrow. ¿Sí? ¿No fue el libro que mandó usted? Es uno de los que mandé exactamente, Babilonia, Misterio Religioso. Es un libro, es como una especie de antología de todas las historias que en un momento dado se registran y que no son definitivamente bíblicas, ¿sí? A veces yo me alcanzo a preguntar, mis hermanos, y se los voy a decir con franqueza, si nosotros no seguiremos siendo romanistas, porque muchas de las costumbres de la Iglesia Católica, pues como Martín Lutero no tenía la intención de dividir a la Iglesia Católica, pues cuando establece la Reforma, establece ciertas modificaciones muy claras, como por ejemplo que los sacerdotes se pueden casar, ¿sí? Pero hay otras que no se modifican y que a lo mejor habría que evaluar en un momento dado, pues tenemos nosotros como muy ciertas, como por ejemplo la Semana Santa como nosotros la celebramos. O sea, es imposible pensar que el Señor Jesucristo murió el viernes y resucitó el domingo y que cumpla la Escritura 3 días y 3 noches. ¿En dónde salen esas cuentas? ¿Sí? O en el caso de la Navidad, que bueno, ya estamos muy conformes, pero vale la pena decir que la Navidad se sobrepuso a las Saturnalias romanas, pues para cubrir o quitarles esa fea costumbre a los romanos. Pero cuando entramos en detalles, eso es una locura, porque la tradición dice que coinciden los pastores con los magos, y eso lo vemos todas las Navidades en el nacimiento, cuando la Biblia dice que tuvieron que transcurrir cuando menos 2 años. Entonces, eso es un problema, porque no vaya a ser que en algunas otras cosas lleguemos a puntos semejantes, ¿ok? ¿Dudas, preguntas o comentarios, mis hermanos? No, ninguna. Muy bien. Ninguna. Bueno. Ok. Segunda de Pedro 1:20 al 21. ¿Quién me lo lee, por favor? Espera, que ya la tenía. A ver, ya. Segunda de Pedro 1:20 al 21. Ya no lo muevo. Yo le dije, ya me marí. A ver, no se peleen tampoco por participar, por favor. A ver, ahí voy. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la interpretación privada de las Escrituras es algo que no se debería de dar en la iglesia, ¿sí? Y obviamente eso nos va a traer algunas problemáticas, porque recordemos que la Biblia terminó de escribirse en el siglo I de nuestra era, ¿ok? Y ahí es donde surgen estas materias tan interesantes como la hermenéutica. Pero si no nos esforzamos en poder creer y la Escritura como la base fundamental y además de tratar de entenderla, pues entonces en un momento dado nos vamos a quedar fuera. Hoy estamos en un tiempo muy crítico.
porque la mayoría de nuestros hermanos confiesan que son flojos para leer y más flojos para leer la Biblia. ¿Sí? Estamos en un tiempo en el que ahora hay muchas versiones de la Biblia, algunas con traducciones nocivas. Son difíciles de distinguir. ¿Sí? Pero aunque algunas están muy buenas y en un lenguaje muy actual, y hasta con Biblia, Audiobiblia, o sea, todo ya es así como que automatizado, la gente ha dejado de conocer las verdades bíblicas. Y eso es un peligro. Hace apenas un par de años se estrenaron 2 películas con una interpretación bastante subjetiva acerca de la Biblia. La primera de ellas fue Noé, con el actor Russell Crowe, el actor de Gladiador. No sé si vieron esa versión de El Diluvio. Pero fue tremenda, o sea, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo tomaron? Bueno, con cuidado. Después surgió otra película que se llama, se me olvidó cómo se llama esta, Éxodo, Reyes y Dioses, algo así, con el actor que hace de Batman. No me acuerdo el nombre del actor, pero es el Batman, uno de los Batman modernos, ¿no? El caso es que también igual nos presentan allí a nuestro Señor y Dios de una forma tan aborrecible, y todo porque no estudiamos lo suficiente. Yo apenas en este año me di cuenta por qué en esa película representaron a nuestro Señor y Dios como un niño caprichoso. Y lo que pasa es que la culpa lo tienen los hermanos mesiánicos, porque los hermanos mesiánicos han estudiado, reestudiado y llegaron a la idea de que el nombre de nuestro Señor y Dios es Yahweh. Pero para los que se dedican a estudiar más hebreo, pues resulta que Yahweh no es el nombre de Dios, es el nombre de un demonio. ¿Sí? Y es precisamente un demonio con la forma de un niño. ¿Sí? Entonces, cuando en la película esta citan a Dios, de alguna manera, pues gringos al fin, están muy metidos en una forma de doctrina, pues, y que resulta precisamente un error que están teniendo hoy. ¿Cuál es el verdadero nombre del Señor? Bueno, tendríamos que revisarlo también, pero aquí la cosa es que la Biblia no puede ser de interpretación privada, sino que tiene que ser conforme al Espíritu de Dios. ¿Sí, amén? Muy bien. ¿Comentarios hasta allí? Ninguno. Muy bien. No, todo bien. Ok. Ahora déjenme, me pongo de acuerdo yo mismo con esta canija presentación que ya le perdí yo solo. Este perro se brinca. No es tan sencillo manejarla así. Ok. Bueno, yo les anoté aquí 3 puntos. El primero de ellos es que la escritura no es un asunto de interpretación personal, ya lo comentamos. Segundo, ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención, deseo o proyecto humano. Acuérdense que la cita que acabamos de leer dice que fueron inspirados por Dios. O sea, está la intención de Dios. No es historia, no es crónica, es una inspiración de Dios con una intención para su iglesia. Amén. Y lo tercero, cuando los hombres hablaron, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tenemos que comprender que se trata de una forma de comunicación con el Señor nuestro Dios. ¿Ok? No se trata de ninguna forma de invención humana. Por más que pueda verse muy bien dentro de la historia, como algunos científicos la alcanzan a reconocer, la Biblia va más allá. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién tiene a la mano el tiempo? ¿Quién ve cuántos minutos nos quedan? ¿O solo yo? Ay, Son no. 8.
Son 8:04, no sé, empezamos como 7 y... como 7:40. Llevamos 24, 46, casi 25 minutos. Ah, ok. Pronto. Gloria a Dios. Es que estoy buscando en dónde aparece aquí el tiempo, pero no lo localizo. Les digo, es la falta de práctica. Y lo que no quiero es que nos asuste esto otra vez. Bueno, ok, pero vamos, todavía no es el tiempo, ¿ok? Muy bien. Va nuevamente la presentación. Bien, ahora, la palabra que está traducida como inspirada es una palabra griega inspirada por Dios, es theopneustos. Obviamente no hablamos griego, no la vamos a pronunciar bien, ¿verdad? Pero inspirado por Dios, en el original, da la idea de exhalar, ¿sí? Entonces, en este caso, se refiere al aliento de. Es decir, que lo que hizo el Señor fue soplar. ¿Recuerdan de Génesis cuando nos dijo que el Señor sopló aliento de vida en Adán? Amén. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando la Biblia fue inspirada por Dios, ¿sí? Aunque la palabra más propia sería expirada, pues quiere decir que Él tomó a cada uno de los profetas y sopló sobre de ellos. ¿Ok? Entonces, esa idea pues nos lleva a pensar que la Biblia tiene que tener una autoridad mayor porque no estamos leyendo propiamente a Moisés, sino a Dios a través de Moisés. No estamos leyendo al apóstol Pablo o al apóstol Pedro, sino estamos leyendo la escritura de Dios a través de los hermanos. O sea, finalmente, pues ellos fueron un instrumento. ¿Vale? Muy bien. Theopneustos. ¿Le regreso para que lo copien o está bien? También se orinó acá. De verdad. Luego no les alcanzo a entender. La palabra es teo, de Dios. Theopneustos. Luego con P al inicio. Como, acuérdense que pneuma, ¿se acuerdan de la palabra neumático? De los coches, así con una P al inicio, sería neustos, que sería exhalar. Entonces sería la exhalación de Dios o el aliento de Dios. ¿Ya bajó o no? No sabe lo que hizo. Y allí estaríamos hablando de la inspiración divina. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, yo les puse aquí unos cuantos renglones de lo que tenemos que considerar de la palabra. Ya vimos que es inspirada por Dios. Ahora, está completa en sí misma, ¿sí? Es decir, que si nosotros queremos buscar algo adicional fuera de la Biblia, tenemos que ser cuidadosos porque la Biblia está completa, es el mensaje que Dios quería, ¿sí? Es inerrante, o sea, no contiene errores. Cualquier error que puede llegar a tener o aparentar, en realidad es culpa o de nosotros al traducirla o transcribirla, o de nosotros al no poderla entender, ¿sí? Pero en sí la Biblia no hierra, no se equivoca, ¿sí? Eso es que es inerrante, es infalible. Entonces, no nos va a guiar nunca a un error, ¿sale? Entonces, esto de inerrante e infalible, pues son dos conceptos que se ocupan al estudiar la teología bíblica, pero al final de cuentas lo que nos dice es que ni tiene errores, ni va a guiar a nadie al error. Entonces, cuando nos encontramos que en algún tipo de denominación la gente se está yendo chueca, ¿sí? Se está yendo por tradiciones o por cuestiones pues de algún ¿Otra vez dice lo mismo? No, pues. que sea dirigente en un instante, eso no es culpa de la Biblia, eso es culpa del hombre, ¿ok? Porque déjenme decirles que durante todo el tiempo de posterior a la Reforma, pues han venido muchos pensamientos filosóficos que pues
han tenido una ojeriza contra la Biblia porque consideran que la Biblia es el libro que la iglesia sostuvo, y como la iglesia no se portó muy bien durante todo el medievo, es la iglesia católica, aquella de los papas, de los reyes, de las excomuniones y de la Inquisición, pues la gente no quiere atender esta realidad. Lo que la gente quiere es más bien encontrar la manera de dejar de considerar la Biblia, y muy frecuentemente nos encontramos con una frase que dicen, bueno, ¿pero quién escribió la Biblia? ¿No eran hombres? Pues sí, sí eran hombres, pero inspirados por Dios. ¿Amén? Bien, ahora, el último punto que les anoté aquí, pues, ¿qué es la autoridad suprema? O sea, que está por encima de todo. ¿Ok? Allí tendríamos nosotros que procurar después estudiar otro concepto que ya entra en la parte de interpretación bíblica, que es prima scriptura. Lo que nosotros estamos estudiando es sola scriptura, o sea, solo la escritura. Pero hay un principio que es prima scriptura. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros razonamientos nos llevan a cosas que nos parece que deben de ser así. Porque ya cambió el tiempo, porque tenemos esa opinión, porque son nuestras costumbres, porque el hermano que nos lo dice, pues ya llegó a una situación tan elevada que se pega en el techo cada vez que entra a la iglesia, ¿no? Pero seamos francos, primero la escritura, ¿ok? Prima escritura sería un principio de interpretación bíblico, o más bien de interpretación de cualquier asunto de la iglesia, en donde, ¿saben qué? Sin importar la opinión, ¿qué dice la Biblia? Y aunque no nos parezca, pues la Biblia dice qué. Un ejemplo, el divorcio. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, hay que tomar los distintos pasajes para entenderlo, pero al final, la palabra nos dice que en el principio creó Dios, ¿sí?, al hombre, ¿sí?, y a la mujer para ser uno solo, y que no separe el hombre lo que Dios unió. Entonces, aunque el divorcio no nos guste, o bien operativamente a veces se necesita implementar, ¿sí?, pues tampoco vamos a dejar que a una hermana la medio mate un tipo loco, ¿verdad? Hermana, usted tiene que permanecer porque la Biblia le manda que usted se aguante, usted tiene que ser sufrida. Pues sí, pero si la matan a ella, ¿qué va a hacer de sus hijitos, no? Entonces la iglesia a veces tiene que tomar determinaciones. Palabra de pescado, ¿no? Mande, mi hermano. No le escuché. Muy bien. Pero imagínense qué tremenda situación. En un instante, al final de todo, pues, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y eso nos va a llevar a esforzarnos a revisar primero la realidad bíblica. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Sola escritura no nos permite, permítanme, no nos permite, gloria a Dios. No alcanzo a ver ni yo mismo. Sola escritura no nos permite despegarnos del pasado y hoy traer interpretaciones nuevas que contradicen la fe. ¿Ok? O sea, siempre que veamos algo muy nuevo en la iglesia, la verdad hay que sospechar de ello. Hay que ver cuál es el fundamento. Sola escritura va a juzgar a la iglesia y a sus maestros y no al revés. Que eso es lo que muchas veces pasa en la iglesia católica. Porque la iglesia católica está sujetando, y muchas denominaciones cristianas van a estar sujetando a la Biblia, a la tradición y a las decisiones que han tomado como hombres, ¿sí? Y sola escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Entonces, con toda franqueza, está muy bueno aprender un instrumento, y está muy bueno aprender obediencia, y está muy bueno asistir a todas las reuniones. Pero si no enseñamos a los cristianos a leer la Biblia y cuando menos en una base fundamental, interpretarla, pues los estamos dejando sin las herramientas para poder salir adelante. El día de mañana se va el pastor o cambia la directiva y cambia la política como en el mundo, ¿no? Y ahora ya lo blanco no es negro,
sino al revés. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Sí, amén. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, tenemos más que ver. Sigue la cuestión de solo Cristo y sus citas, solo gracia, sola fide, pero yo creo que podríamos dejarlo aquí, en sola escritura. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí me oyen? Sí, hermana Rita. Bueno, yo quisiera leerles un pedacito de lo que tengo en mi libro de teología precisamente, acerca de lo de las escrituras. Sí, mi hermana. ¿Con permiso? Adelante, adelante. Dice, el Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por inspiración especial de Dios. La frase, y dijo Dios, o su equivalente, se emplea más de 2000 veces. Amén. Y bueno, tiene muchas citas donde habla acerca de que Dios fue el que habló. No sé si me dejan darles, aunque sea algunas. Adelante, mi hermana. Una de ellas es Éxodo 24:4, 34:28, Josué 9:3, Segunda de Reyes 17:13. Son muchas, nada más les voy a dar eso. Pero dice también, Cristo mismo confirmó en el Antiguo Testamento, lo citó y vivió en armonía con sus enseñanzas. Y eso lo podemos ver en Mateo 5:18, Juan 10:35. ¿Perdón? Juan 10:35. Eso no se hace. No. Y no. Pues. Lucas 18:31, 33 y 24:25. Bueno, le digo, son muchas, pero yo creo que esas son buenas para verlas. De hecho, creo, mi hermana, que a lo mejor podría escribirlas allí en el WhatsApp y nos las manda. Bueno, sí, está bien. Para completar una sesión de estudio, ¿no? Sí, porque, bueno, también dice, además, los apóstoles afirman hablar con la autoridad divina y, bueno, también trae otras citas. Yo se las mando. Sí, mire. Ya van 4 veces. Algo trae con este. ¿Qué trae contigo? ¿Quién sabe? Pero se emociona. Y O sea, que te ve grandote, sé que es su poste, ¿no? ¿Quién está peleando por ahí? Rebeca, estás interrumpiendo la clase. ¿Qué creen que hay un botoncito para silenciar el micrófono? Ya se las apliqué. Perdón. A ver, hermana Rita, ¿qué nos estaba diciendo? Que sí, que les mando las citas bíblicas por WhatsApp, porque sí son muchas. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes de que te interrumpieran. Gloria a Dios. Muy bien. Quedan de este segundo tanto de 40 minutos, quedan 2 minutos. Quiero comentarles que por allí me conseguí, agenciado de otra congregación, un estudio precisamente de los 5 solas. Al final de estas sesiones en donde tengamos estos estudios, se los voy a pasar porque también es importante pues tenerlo en un escrito organizado, ¿ok? Por lo pronto solo les paso la presentación para que la tengan y en nuestra siguiente sesión pues tenemos bastante tareita porque aparte de ver a Lutero y la película y revisar las citas que nos da la hermana Rita, pues vamos a hablar acerca de las otras solas, ¿ok? Yo lo que quiero que reflexionemos es si estas solas todavía se aplican en la iglesia o alguna de ellas nos la estamos brincando. Esta es la más evidente, la más fundamental de vista, pero en las otras tenemos que reflexionar, ¿ok? Porque no vaya a ser que nos estemos yendo por una doctrina diferente, no que haya otro evangelio, sino que algunos pretenden pervertirlo, o por ganancia o por ignorancia, ¿ok? Muy bien. ¿Quién quiere hacer la oración para despedirnos? A ver, hermana Rita. ¿Yo? Pues ya así como que vi que quería decir algo. No, bueno, está bien. Padre Celestial, Bendito Señor. te damos muchas gracias por habernos permitido este tiempo de reunirnos
Sí, de Padre. hablar de tu palabra, Padre, que es lo que nos interesa, Sí, Padre, nuestro bendito corazón nos lleva siempre a saber más de ti, Padre del Sí, cielo. Señor, gracias. Señor, a veces nosotros pudiéramos pensar que sabemos, Padre, pero realmente lo que sabemos de ti es tan poco.